En la reunión del reparto, mi hija Rosa declaró con confianza absoluta: mi padre dejó las 3 casas de alquiler y el apartamento de la playa para mí. Mamá, qué pena, usted no va a recibir nada porque no lo cuidó bien. Mi yerno Carlos aplaudió como si estuviera en un teatro. Mi nieta Julia sonrió con esa expresión de superioridad que había aprendido de su madre. Todos me miraban esperando verme destrozada, humillada, suplicando por migajas. Pero yo solo sonreí. Y dije con voz tranquila: querida, tú realmente no sabes, ¿verdad? Vi cómo su rostro cambiaba. Primero confusión. Luego algo parecido al pánico. Carlos dejó de aplaudir y gritó: ¿de qué está hablando ella? Su voz resonó en la sala como un ladrido desesperado. Pero yo no respondí. No todavía. Dejé que mis palabras flotaran en el aire, pesadas, cargadas de un secreto que estaba a punto de destruir todo lo que ellos creían saber. Porque Rosa no sabía. Ninguno de ellos sabía la verdad que había estado guardada durante años, esperando este momento exacto para explotar en sus caras. Y créeme, lo que estaban por descubrir iba a cambiar todo. Pero antes de llegar a ese momento, necesito que entiendas cómo llegamos hasta aquí. Necesito que veas lo que yo viví, lo que soporté, y por qué esa sonrisa en mi rostro era la única respuesta que merecían. Déjame llevarte años atrás, cuando Antonio aún estaba vivo y yo era solo la esposa invisible en mi propia casa. Rosa siempre fue la niña consentida. Desde que nació, Antonio la trató como si fuera de cristal. Cada capricho cumplido, cada error perdonado, cada responsabilidad evitada como si fuera veneno. Mientras yo trabajaba limpiando casas ajenas para ayudar con los gastos, Rosa estudiaba en colegios privados que apenas podíamos pagar. Mientras yo cocinaba, lavaba y planchaba hasta la madrugada, ella salía con amigas y volvía esperando que todo estuviera servido. Antonio nunca le exigió nada. Nunca le dijo que no. Y yo, como una tonta, creí que estábamos criando a una hija amada. Pero no. Estábamos criando a alguien que un día crecería y me miraría como si yo fuera su empleada, no su madre. Cuando Rosa cumplió 23 años, conoció a Carlos. Un hombre de palabras bonitas pero manos vacías. Alguien que nunca había trabajado un día completo en su vida. Antonio no lo soportaba al principio, pero Rosa amenazó con irse de casa si no lo aceptaban. Y claro, Antonio cedió. Siempre cedía con ella. Se casaron en una ceremonia costosa que pagamos vendiendo uno de los autos. Rosa quedó embarazada de Julia al año siguiente, y en lugar de madurar con la maternidad, se volvió aún más demandante. Quería que yo cuidara a la bebé mientras ella se recuperaba. Pero su recuperación duró años enteros. Yo crié a Julia mientras Rosa salía de compras con dinero que no tenía y Carlos buscaba empleos que nunca duraban más de 3 meses. Ellos vivían de préstamos que pedían a Antonio, préstamos que nunca devolvían. Y cuando Antonio comenzó a enfermarse, todo se volvió peor. Él tenía problemas graves del corazón. La presión alta le causaba mareos constantes. Los médicos advirtieron que necesitaba descanso absoluto y cuidado día y noche. Rosa venía a visitarlo una vez por semana. Siempre con prisa. Siempre mirando su teléfono. Siempre con alguna excusa, que Julia tenía clases, que Carlos necesitaba el auto, que ella tenía cita en el salón de belleza. Pero yo estaba ahí. Cada noche velando su sueño. Cada madrugada cuando se despertaba con dolores en el pecho. Cada cita médica anotando lo que los doctores decían. Yo era quien le preparaba las comidas sin sal. Quien le recordaba tomar sus medicinas. Quien lo bañaba cuando ya no podía hacerlo solo. Y Rosa, mientras tanto, ya estaba haciendo planes sobre qué hacer con su herencia. Recuerdo la primera vez que escuché a Rosa hablar sobre el dinero de su padre como si él ya estuviera muerto. Fue un martes por la tarde. Antonio dormía en su habitación después de una crisis de presión que lo había dejado débil. Yo estaba en la cocina preparando sopa cuando Rosa entró con Carlos. No me saludaron. Se sentaron en la sala y comenzaron a hablar en voz baja, pero no lo suficientemente baja. Mis oídos de madre captan todo, incluso lo que no quieren que escuche. Las 3 casas de alquiler están generando como $2,000 al mes, decía Carlos revisando algo en su teléfono. Y el apartamento en la playa vale fácil $300,000. Si lo vendemos rápido, podríamos invertir en ese negocio que te comenté. Rosa respondió con entusiasmo:
Mi padre siempre dijo que todo sería para mí. Mamá no sabe nada de propiedades ni de finanzas. Sería un desperdicio dejarle algo a ella. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. Carlos soltó una risa. Tu mamá puede quedarse en una de las casas pequeñas, ¿no? Total, ella está acostumbrada a vivir con poco. Tal vez, dijo Rosa con indiferencia. O puede irse a vivir con su hermana. Ya veremos. Hablaban de mí como si yo fuera un mueble viejo del que había que deshacerse. Como si 40 años de matrimonio y sacrificio no valieran nada. Pero lo peor vino después. Rosa bajó aún más la voz y dijo algo que me heló la sangre. Entre más rápido se vaya mi papá, mejor. Los gastos médicos se están acabando con todo. Ya llevamos más de $20,000 en medicinas y doctores. No podía creer lo que estaba escuchando. Mi propia hija. Mi propia sangre. Hablando de la muerte de su padre como si fuera un trámite inconveniente. Carlos agregó, ¿y si dejas de comprarle algunas medicinas? Digo, son tantas que ni se daría cuenta. No seas idiota, respondió Rosa. Si pasa algo sospechoso, pueden investigar. Mejor dejamos que la naturaleza siga su curso. De todos modos, los doctores dijeron que no le queda mucho tiempo. Tuve que morderme el labio para no gritar, para no salir corriendo y enfrentarlos ahí mismo. Pero algo dentro de mí cambió en ese momento. Algo se endureció. Se volvió frío. Calculador. Si mi hija era capaz de desearle la muerte a su padre por dinero, entonces yo necesitaba proteger lo que Antonio había construido. Necesitaba protegerme a mí misma. Esa noche, cuando Antonio despertó, me senté junto a su cama y le tomé la mano. Necesito hablar contigo sobre algo importante, le dije con voz firme. Sobre Rosa. Sobre las propiedades. Sobre nuestro futuro. Antonio me miró con esos ojos cansados, pero todavía llenos de amor. ¿Qué pasa, Irene? Y entonces le conté todo. Cada palabra que había escuchado. Cada comentario cruel. Cada plan que nuestra hija tenía para cuando él ya no estuviera. Vi cómo las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas. Cómo su rostro se transformaba de incredulidad a dolor profundo. No puede ser, susurró. Rosa no, ella no haría eso. Antonio, yo también quisiera creer que me equivoqué, le dije apretando su mano. Pero esto viene de hace tiempo. ¿Recuerdas cuando le prestamos $15,000 para el negocio de Carlos que nunca existió? ¿Recuerdas cuando vendimos el auto para pagar su boda? ¿Cuándo le dimos el enganche de su casa y nunca nos devolvió un centavo? Antonio cerró los ojos. Sabía que yo tenía razón. Ella siempre me pidió que pusiera todo a su nombre, admitió con voz quebrada. Decía que era más fácil para evitar impuestos cuando yo faltara. Pero yo nunca lo hice. Algo siempre me detuvo. Gracias a Dios por eso, respondí. Nos quedamos en silencio por un momento largo. Podía escuchar su respiración irregular, el tic-tac del reloj en la pared, el sonido distante de la televisión en la sala donde Rosa y Carlos seguían planeando su futuro con nuestro dinero. Finalmente, Antonio habló. Necesito llamar a alguien. A una persona de confianza que nos ayude a arreglar esto de manera legal. ¿Conoces a alguien? Pregunté. María, dijo él. María Hernández. Trabajó conmigo hace años en la constructora. Ahora es abogada especializada en herencias y propiedades. Es discreta y honesta. Puedo confiar en ella. María llegó a nuestra casa 3 días después. Era una mujer de unos 50 años, elegante pero sencilla, con una mirada que transmitía inteligencia y compasión al mismo tiempo. Rosa y Carlos habían salido esa tarde, así que teníamos privacidad total. Antonio le explicó toda la situación. Le contó sobre las propiedades, las 3 casas de alquiler que generaban ingresos constantes, el apartamento en la playa que habíamos comprado como inversión y la casa donde vivíamos. Todo está a mi nombre, dijo Antonio con voz débil. Pero tengo miedo de lo que pueda pasar con Irene cuando yo no esté. Mi hija ha demostrado que solo le interesa el dinero. María sacó una libreta y comenzó a tomar notas. ¿Tiene testamento actual? Sí, uno viejo que hice hace como 15 años. En ese documento dejaba todo dividido entre Rosa e Irene, 50 y 50. Rosa sabe de ese testamento. Antonio asintió.
Le mencioné hace años que había uno, pero nunca le di detalles específicos. María reflexionó por un momento. Señor Antonio, legalmente usted puede cambiar su testamento cuantas veces quiera mientras esté en pleno uso de sus facultades mentales. Y por lo que veo, usted está completamente lúcido. ¿Qué me recomienda?, preguntó Antonio. María se inclinó hacia adelante. Primero, podemos transferir todas las propiedades al nombre de la señora Irene de manera legal e irrevocable. Eso se llama donación en vida. Es completamente legal y nadie puede cuestionarlo después. Sentí que el corazón me latía más rápido. Y Rosa no podría reclamar nada. No si se hace correctamente, explicó María. La donación en vida es un derecho absoluto del propietario. Además, podemos hacer un nuevo testamento donde se especifique claramente que esta decisión fue tomada conscientemente y por razones específicas. Antonio me miró. ¿Tú estarías de acuerdo con eso, Irene? Yo solo quiero que estés tranquilo, respondí. Y que Rosa no pueda dejarte en la calle después de todo lo que has construido. María continuó. Hay algo más que podemos hacer. Algo que protegerá completamente a la señora Irene y además servirá como una prueba de lo que realmente valora su hija. ¿Qué cosa?, preguntamos Antonio y yo al mismo tiempo. Podemos mantener el testamento viejo visible. Es decir, dejar que Rosa crea que ese documento es el válido. Mientras tanto, hacemos todos los trámites legales reales en privado. Transferimos las propiedades, creamos el nuevo testamento verdadero y dejamos que todo siga su curso natural. Antonio frunció el ceño. No entiendo. ¿Para qué? María sonrió con tristeza. Para que cuando llegue el momento, Rosa muestre su verdadera cara frente a testigos. Si ella realmente ama a su madre, lo demostrará. Si solo le interesa el dinero, también quedará en evidencia. Y legalmente, ustedes estarán completamente protegidos. Me quedé pensando en esa idea. Era arriesgada, era dolorosa, pero también era brillante. Es como tenderle una trampa, dije en voz baja. Es como darle una oportunidad de mostrar quién realmente es, corrigió María. Y créanme, en mi experiencia como abogada, he visto muchos casos de herencias que destruyen familias. Pero la verdad siempre sale a la luz. Mejor que salga de una manera controlada. Antonio tosió un poco y luego dijo: hagámoslo. Quiero saber si mi hija todavía tiene algo de decencia, o si el dinero la corrompió por completo. Durante las siguientes semanas, María se encargó de todo. Fuimos al registro de propiedades. Firmamos documentos. Hicimos transferencias legales. Todo quedó registrado en oficinas gubernamentales con fechas, sellos y testigos. Las 3 casas de alquiler pasaron a mi nombre. El apartamento de la playa también. Incluso la casa donde vivíamos quedó bajo mi propiedad legal. Antonio creó un nuevo testamento real donde me dejaba absolutamente todo, explicando detalladamente sus razones. María guardó ese documento en su oficina junto con todas las escrituras. Este es el testamento válido, nos explicó mostrando el documento oficial. Está registrado, firmado ante notario, y completamente legal. El otro testamento viejo que tienen en casa ya no tiene ningún valor legal. ¿Y si Rosa lo presenta?, pregunté. Puede presentarlo donde quiera, respondió María con confianza. Pero en cualquier corte, este nuevo testamento y las transferencias de propiedad tienen precedencia absoluta. Están fechados después, están registrados correctamente, y son irrefutables. Antonio suspiró aliviado. Gracias, María. No sabes cuánta paz me da esto. Solo hay una cosa más, agregó María. Señora Irene, cuando llegue el momento, no revele esto inmediatamente. Deje que Rosa hable. Deje que muestre sus intenciones. Y solo entonces, cuando ya no pueda retractarse de sus palabras y acciones, presente los documentos verdaderos. ¿Por qué esperar?, pregunté. Porque si Rosa tiene aunque sea una pizca de humanidad, cambiará de actitud cuando vea el testamento viejo. Tal vez sienta culpa. Tal vez intente hacer las cosas bien. Démosle esa oportunidad antes de juzgarla completamente. Pero en el fondo, los 3 sabíamos la verdad. Sabíamos cómo terminaría esto. Los meses siguientes fueron extraños. Yo sabía la verdad, pero tenía que actuar como si no supiera nada.
como si todavía fuera la esposa ingenua que Rosa creía que era. Antonio empeoró gradualmente. Sus crisis cardíacas se volvieron más frecuentes. Los doctores aumentaron las dosis de medicamentos. Había días en que apenas podía levantarse de la cama. Y Rosa seguía viniendo una vez por semana, siempre con la misma rutina. Entraba, preguntaba cómo estaba su padre, se quedaba 20 minutos mirando su teléfono, y se iba diciendo que tenía cosas urgentes que hacer. Pero yo notaba cómo sus ojos recorrían la casa. Cómo calculaba. Cómo ya estaba midiendo qué muebles se quedaría y cuáles vendería. Un día, Antonio la llamó a su habitación. Yo estaba presente, sentada en una silla junto a la ventana. «Rosa, hija, necesito hablar contigo sobre algo importante», dijo él con voz débil. Ella dejó el teléfono a un lado, finalmente prestando atención. «Dime, papá. Cuando yo falte, quiero que cuides de tu madre. Ella ha sido mi compañera por 40 años. Me ha cuidado cuando nadie más lo hizo». Rosa asintió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Por supuesto, papá. Mamá siempre tendrá un lugar». «No me refiero a un lugar», insistió Antonio. «Me refiero a respeto, a dignidad, a que la trates como se merece». «Claro que sí», respondió Rosa, pero su tono era el de alguien que dice lo que el otro quiere escuchar. «Mamá va a estar bien, no te preocupes». Antonio la miró fijamente. «Hay un testamento en el cajón de mi escritorio. Está en un sobre amarillo. Ahí está especificado cómo quiero que se manejen las cosas». Vi cómo los ojos de Rosa brillaban, como un depredador que acaba de localizar a su presa. «Está bien, papá. Cuando llegue el momento, me encargaré de todo», dijo con voz suave, casi dulce. Pero yo conocía esa voz. Era la misma que usaba cuando era niña y quería algo. La voz de la manipulación envuelta en cariño falso. Antonio murió un martes de madrugada, 3 meses después de nuestra reunión con María. Yo estaba a su lado, sosteniéndole la mano. Sus últimas palabras fueron para mí: «Perdóname por no haber visto antes quién era realmente. Te amo, Irene. Siempre te amé». Lloré sobre su pecho hasta que el sol salió. Lloré por el hombre que fue, por los años que compartimos, por todo lo que construimos juntos. Llamé a Rosa a las 7 de la mañana. «Tu padre acaba de faltar», le dije con voz quebrada. Hubo un silencio del otro lado. Luego escuché su voz, y juro que detecté un tono de alivio. «Voy para allá, mamá». Llegó 2 horas después. No venía sola. Carlos y Julia la acompañaban. Los 3 vestidos de negro, como si ya lo tuvieran planeado. Rosa me abrazó, pero fue un abrazo frío, mecánico. «Lo siento mucho, mamá. Papá está en un lugar mejor ahora». No lloró. Ni una lágrima. Carlos me dio el pésame con un apretón de manos rápido. Julia me abrazó brevemente y luego sacó su teléfono para tomar una foto de la habitación donde Antonio había muerto. Una foto. Como si fuera un momento para Instagram. «Necesitamos hacer los arreglos del funeral», dijo Rosa con tono práctico. «Y luego tendremos que revisar los papeles de papá. ¿Sabes dónde guardaba sus documentos importantes?» «En su escritorio», respondí limpiándome las lágrimas. «Él me dijo que ahí estaba todo». «Perfecto», dijo Rosa, y vi cómo intercambiaba una mirada con Carlos. Una mirada cargada de significado. El funeral fue 3 días después. Fue sencillo, como Antonio hubiera querido. Algunas personas de su trabajo vinieron. Vecinos. Algunos familiares lejanos. Rosa organizó todo. Eligió el ataúd más barato. «No tiene sentido gastar dinero en algo que va bajo tierra», me dijo cuando pregunté por qué no escogía algo mejor. Durante el velorio, la vi hablando con Carlos en una esquina. Él tenía una carpeta en las manos. Reconocí esa carpeta. Era la del escritorio de Antonio. «Ya revisé todo», escuché que Carlos le decía en voz baja. «El testamento está ahí. Todo es tuyo, tal como él dijo». Rosa sonrió. Una sonrisa que no debería estar en el rostro de alguien en un funeral de su padre. «¿Y la casa actual?», preguntó ella. «También aparece en la lista de propiedades. 3 casas de alquiler, el apartamento de la playa, y esta casa. Todo a nombre de tu papá. Todo para ti». «Bien», dijo Rosa.
Después del entierro, organizamos una reunión familiar para hacer la lectura oficial del testamento. Invitaremos a mamá, obviamente. Ella tiene que saber cómo están las cosas. Carlos rió entre dientes. Va a ser interesante ver su cara cuando se dé cuenta de que no le quedó nada. Se lo buscó, respondió Rosa con frialdad. 40 años de matrimonio y ni siquiera supo hacer que mi papá la pusiera en algún documento. Eso es ser tonta. Apreté los puños dentro de los bolsillos de mi vestido negro. Respiré hondo. Me recordé a mí misma que tenía que mantener la calma, que todo estaba saliendo exactamente como María había predicho. Rosa estaba cayendo en la trampa perfectamente, y yo solo tenía que esperar el momento correcto para cerrarla. La reunión se programó para el viernes siguiente en la sala de nuestra casa. Rosa insistió en que fuera ahí, en el lugar donde Antonio y yo habíamos vivido todos esos años. Es más íntimo, dijo ella, más familiar. Pero yo sabía la verdad. Quería que fuera ahí para que el golpe fuera más fuerte, para humillarme en mi propio hogar. Esa mañana me levanté temprano. Me vestí con un suéter sencillo y pantalones oscuros. No me maquillé. Quería verme como la viuda destrozada que Rosa esperaba ver. Llamé a María desde mi habitación. ¿Está lista?, me preguntó ella con voz calmada. Lo más lista que puedo estar, respondí. Usted va a venir. Estaré esperando su llamada. En el momento que me necesite, llegaré en 15 minutos con todos los documentos. Trajo las copias que le di. Están escondidas en mi habitación, en el lugar que acordamos. Perfecto. Recuerde, Irene, deje que Rosa hable primero. Deje que diga todo lo que tiene que decir. No la interrumpa. No se defienda. Solo escuche y observe. ¿Y si dice cosas muy crueles?, pregunté sintiendo un nudo en la garganta. María hizo una pausa. Entonces sabrá que tomó la decisión correcta. El dolor de hoy será la paz de mañana. Confíe en mí. Colgamos justo cuando escuché el auto de Rosa estacionándose afuera. Respiré hondo. Me sequé las manos sudorosas en el pantalón. Y bajé las escaleras. Rosa entró como si fuera la dueña de la casa. Carlos la seguía cargando esa maldita carpeta. Julia venía atrás, todavía pegada a su teléfono. Hola, mamá, dijo Rosa sin abrazarme. ¿Preparaste café? Sí, está en la cocina, respondí con voz suave. Tráelo a la sala, por favor. Vamos a necesitarlo. Me mordí la lengua. Me tragué la humillación. Y fui a la cocina a servir café como si fuera la empleada. Cuando regresé con la bandeja, los tres ya estaban sentados. Rosa en el sillón principal, el que siempre había sido de Antonio. Carlos a su derecha. Julia a su izquierda. Yo me senté frente a ellos, en una silla individual. Separada. Sola. Rosa abrió la carpeta con movimientos lentos, dramáticos. Disfrutaba cada segundo de esto. Bueno, mamá, comenzó con tono formal. Como sabes, papá dejó un testamento. Está aquí, firmado y con fecha de hace 15 años. Voy a leer las partes importantes. Sacó el documento amarillento. Lo reconocí. Era el testamento viejo que Antonio había mencionado. El que ya no tenía ningún valor legal. Pero Rosa no lo sabía. Dice aquí, leyó Rosa con voz clara, que todas las propiedades se dividen 50% para Rosa Pérez y 50% para Irene Pérez. Hizo una pausa y me miró. ¿Lo escuchaste, mamá? 50 y 50. Asentí en silencio. Pero, continuó Rosa levantando un dedo, hay algo que este testamento no menciona. Y es que papá, antes de morir, me dijo verbalmente que todo era para mí, que él confiaba en que yo cuidaría de ti. Mentira. Mentira absoluta. Además, agregó Carlos sacando otros papeles, revisamos todos los documentos de las propiedades. Las escrituras todavía están a nombre de Antonio. Eso significa que pasan directamente a su heredera legal principal, que es Rosa como hija única. ¿Yo no soy la heredera legal?, pregunté con voz temblorosa, actuando mi papel. Rosa soltó una risa seca. Mamá, tú eres la esposa. Pero papá y yo teníamos una relación especial. Él siempre quiso que yo me encargara de todo.
Tú nunca entendiste de negocios ni de propiedades. Pero él me cuidó 40 años, dije sintiendo lágrimas reales en mis ojos. Yo lo atendí cuando estaba enfermo. ¿Lo atendiste? Rosa se inclinó hacia adelante con expresión dura. Mamá, seamos honestas. Tú hiciste lo mínimo. Papá se quejaba constantemente de que la comida no tenía sabor, de que no lo bañabas bien, de que te la pasabas viendo televisión mientras él sufría. Otra mentira. Otra vil mentira. Pero me quedé callada. Tal como María me había instruido. Papá me decía que estaba cansado, continuó Rosa con crueldad creciente. Que ya no aguantaba más. Que quería paz y tú no se la dabas. Carlos asintió como respaldando cada palabra. Julia ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Entonces, dijo Rosa sacando una hoja nueva, he decidido lo siguiente. Las 3 casas de alquiler son mías. El apartamento de la playa es mío. Esta casa donde estamos también. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Tú puedes quedarte aquí por ahora, agregó Rosa con tono magnánimo, como si me estuviera haciendo un favor. Pero vas a tener que pagar renta. Digamos, $500 al mes. ¿Es justo? No. ¿Renta? Repetí incrédula. En la casa donde viví 40 años. Es mi casa ahora, mamá. Si quieres quedarte, pagas. Si no, puedes irte a vivir con tu hermana o buscar un apartamento pequeño. Carlos se rió. Una risa cruel que resonó en la sala como un insulto. $500 es barato, señora Irene. En cualquier otro lugar le cobrarían el doble por una casa así. Julia finalmente levantó la vista de su teléfono y agregó con voz aburrida. Abuela, es solo dinero. ¿De qué te quejas? Mi mamá está siendo generosa. Generosa. Esa palabra me quemó por dentro. Rosa continuó. Además, las rentas de las 3 casas las voy a administrar yo. Son como $2,000 mensuales en total. Ese dinero lo necesito para pagar las deudas que dejó papá. ¿Qué deudas?, pregunté. Antonio no tenía deudas. Él siempre fue muy cuidadoso con el dinero. Mamá, tú no sabes nada, respondió Rosa con fastidio. Papá me contaba las cosas importantes a mí, no a ti. Había préstamos, tarjetas de crédito, gastos médicos sin pagar. Más mentiras. Cada palabra que salía de su boca era una mentira envuelta en otra mentira. Y el apartamento de la playa, continuó Carlos. Lo vamos a vender. Ya tenemos un comprador interesado que ofrece $320,000. Con ese dinero vamos a invertir en un negocio que tengo planeado. Ah, sí. Otro de los famosos negocios de Carlos que nunca funcionaban. Rosa cerró la carpeta con un golpe seco. Entonces está decidido. Esta es la distribución justa de la herencia de papá. Yo me quedo con las propiedades porque soy quien las puede administrar correctamente. Tú te quedas viviendo aquí pagando una renta simbólica. Todos contentos. Me quedé mirándola, estudiando su rostro, buscando algún rastro de la niña que había criado, de la hija que alguna vez me dijo que me amaba. Pero no había nada. Solo codicia. Solo frialdad. ¿Y si yo no estoy de acuerdo?, pregunté con voz débil. Rosa se inclinó hacia adelante con ojos duros. Mamá, no tienes opción. El testamento está aquí. Las propiedades estaban a nombre de papá. Yo soy su heredera directa. Puedes ir con un abogado si quieres, pero te va a costar dinero que no tienes, y al final vas a perder de todos modos. Tu padre me amaba, dije sintiendo las lágrimas rodando por mis mejillas. Él jamás hubiera querido que me trataras así. Papá me amaba a mí, respondió Rosa levantando la voz. Tú solo eras su esposa. Yo soy su hija. Su sangre. Su legado. Todo lo que él construyó fue pensando en mí, no en ti. Carlos aplaudió lentamente. Bien dicho, amor. Bien dicho. Julia volvió a mirar su teléfono y murmuró. ¿Ya terminamos? Tengo una cita en 1 hora. Rosa se puso de pie. Sí, ya terminamos. Mamá, tienes hasta fin de mes para decidir si te quedas pagando renta o si te vas. Avísame tu decisión. Comenzó a caminar hacia la puerta. Carlos y Julia la siguieron. Pero entonces me puse de pie.
Y con voz clara, sin temblor, dije: Rosa, espera. Hay algo que necesitas saber. Ella se detuvo y se volteó. ¿Qué cosa, mamá? No tengo tiempo para dramas. Antes de que tu padre muriera, él hizo algunos cambios importantes. Vi cómo su rostro cambiaba. Una sombra de preocupación cruzó sus ojos. ¿Qué cambios?, preguntó con voz más aguda. Cambios que tú no sabes, respondí. Cambios que invalidan todo lo que acabas de decir. Carlos soltó una risa nerviosa. Señora Irene, usted está confundida. El testamento está aquí. Es claro. Ese testamento tiene 15 años, dije caminando hacia mi habitación. Pero hay documentos más recientes. Mucho más recientes. ¿De qué hablas?, gritó Rosa siguiéndome. Mamá, deja de inventar cosas. Entré a mi habitación y saqué el sobre que María me había dado. El sobre con copias certificadas de todas las transferencias de propiedad. El sobre con el testamento nuevo. El sobre con la verdad. Regresé a la sala y lo coloqué sobre la mesa de centro. ¿Qué es eso?, preguntó Rosa con voz temblorosa. Ábrelo, dije sentándome nuevamente. Adelante. Ábrelo y léelo. Rosa tomó el sobre con manos temblorosas. Lo abrió. Sacó los documentos. Y vi cómo su rostro se descomponía página por página. No, 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 murmuraba mientras leía. Esto no puede ser real. Esto es falso. ¿Qué dice?, preguntó Carlos arrancándole los papeles. Sus ojos recorrieron las líneas y su cara se puso pálida. ¿Transferencia de propiedades? ¿Todas a nombre de Irene Pérez? Con fecha de hace 4 meses. Sí, dije con calma. Tu suegro, antes de morir, puso todas las propiedades a mi nombre. Las 3 casas de alquiler. El apartamento de la playa. Esta casa. Todo es legalmente mío. Rosa dejó caer los papeles. Mentira. Esto es una falsificación. Papá jamás haría eso. Lo hizo, respondí. Y hay más. Sigue leyendo. Carlos recogió otro documento. Testamento nuevo, fechado 3 meses antes de su muerte. Aquí dice que, cito, dejo todos mis bienes a mi esposa Irene Pérez, quien me cuidó con amor y dedicación hasta mi último aliento. A mi hija Rosa no le dejo nada material, pues ha demostrado que el dinero es más importante para ella que el amor familiar. El silencio que siguió fue absoluto. Rosa me miraba como si fuera un fantasma. Sus ojos estaban desorbitados. Su boca abierta sin poder articular palabra. Julia finalmente bajó su teléfono, procesando lo que acababa de escuchar. Carlos dejó caer los documentos. Esto no puede estar pasando. Oh, pero está pasando, dije poniéndome de pie. Y hay testigos. Y está todo registrado legalmente. Cada página, cada firma, cada sello oficial. Rosa comenzó a respirar rápido. Tú lo manipulaste. Lo convenciste cuando estaba débil. Abusaste de un hombre enfermo. ¿Yo?, dije con voz firme. Rosa, escúchate. Tu padre estaba perfectamente lúcido cuando tomó esta decisión. De hecho, fue él quien me buscó para hacer los cambios. Mentira, gritó ella. Papá me amaba a mí. Siempre fui su favorita. Sí, fuiste su favorita, admití. Hasta que escuchó lo que dijiste. Hasta que te oyó planeando su muerte como si fuera un trámite inconveniente. Hasta que supo que solo esperabas que muriera para quedarte con su dinero. Rosa palideció. ¿Qué estás diciendo? Lo escuché, Rosa. Aquella tarde cuando viniste con Carlos y hablaron en la sala. Dijiste que entre más rápido muriera tu padre, mejor. Que los gastos médicos se estaban acabando con todo. Que ya llevaban más de $20,000 gastados en mantenerlo vivo. Carlos retrocedió un paso. Eso fue sacado de contexto. Contexto, repetí. ¿Qué contexto justifica desear la muerte de tu padre por dinero? Julia dejó escapar un grito ahogado. Mamá, tú dijiste eso. Rosa se volvió hacia su hija. No, ella está mintiendo. Está inventando todo esto para quedarse con lo que es nuestro. No es tuyo, dije con firmeza. Nunca fue tuyo.
Y ahora nunca lo será. Rosa se abalanzó hacia mí con rabia en los ojos. Vieja desgraciada. Tú planeaste todo esto. Manipulaste a mi papá en su lecho de muerte. Carlos la detuvo agarrándola del brazo antes de que pudiera tocarme. Suéltame, gritó Rosa forcejeando. Esta mujer nos robó todo, todo lo que era nuestro. No era tuyo, repetí manteniendo la calma que María me había enseñado. Era de tu padre, y él decidió libremente dármelo a mí. Rosa se soltó de Carlos y comenzó a caminar en círculos, respirando pesadamente. Voy a pelear esto. Voy a contratar al mejor abogado. Voy a demostrar que tú lo manipulaste. Adelante, dije cruzándome de brazos. Pero te advierto que la abogada que manejó todo este proceso es María Hernández. Tal vez la recuerdes. Trabajó con tu padre en la constructora hace años. Es una de las mejores especialistas en herencias del país. Vi cómo Rosa procesaba el nombre. Su cara se retorció con rabia. Además, continué, hay algo más que no sabes. Algo que tu padre descubrió en sus últimos meses. Carlos se tensó. ¿Qué cosa? Caminé hacia el librero y saqué otra carpeta. Esta me la había dado María justo antes del funeral, pero había esperado el momento correcto para usarla. María no solo se encargó de las propiedades, expliqué abriendo la carpeta. También investigó algunas cosas. Cosas que le parecieron sospechosas. Rosa palideció aún más. ¿De qué hablas? Saqué varios papeles. Recibos. Extractos bancarios. Registros médicos. Tu padre notó que sus medicinas desaparecían más rápido de lo normal, dije sosteniendo los documentos. Al principio pensó que era su memoria. Pero luego María sugirió revisar las cámaras de seguridad. ¿Qué cámaras?, susurró Rosa. Las que tu padre instaló hace 6 meses sin que nadie supiera. Pequeñas. Discretas. En su habitación. En la sala. En la cocina. El silencio era tan denso que podía cortarse. Y encontramos algo muy interesante, continué. Grabaciones de ti, Rosa, entrando a la habitación de tu padre cuando él dormía. Abriendo su cajón de medicinas. Sacando pastillas. Eso es mentira, gritó ella. Nunca hice eso. Las grabaciones no mienten, dije con voz fría. Hay fechas. Horas. Todo documentado. Y curiosamente, cada vez que tú visitabas a tu padre, él tenía crisis más severas al día siguiente. Carlos soltó el brazo de Rosa como si quemara. Rosa, dime que eso no es verdad. Por supuesto que no es verdad, chilló ella. Es una trampa. Todo esto es una maldita trampa. María llevó las grabaciones a 3 médicos diferentes, expliqué. Los 3 coincidieron en que la interrupción de medicamentos para el corazón pudo haber acelerado el deterioro de tu padre. Julia se puso de pie bruscamente. Abuela, estás diciendo que mi mamá mató al abuelo. Estoy diciendo que tu madre interfirió con su tratamiento médico, respondí mirando a mi nieta. Si eso constituyó o no un crimen, bueno, esa decisión la dejaré a las autoridades si fuera necesario. Rosa comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de rabia y frustración. Tú lo planeaste todo, sollozaba. Desde el principio. Tú y esa maldita abogada manipularon a mi papá para sacarme de la herencia. No, Rosa, dije con voz firme. Tú te sacaste sola. Con tus palabras. Con tus acciones. Con tu codicia. Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. Tu padre te amaba, continué. Te amaba tanto que te cegó. Te perdonó todo. Te dio todo. Y aún así, no fue suficiente para ti. Querías más. Querías todo. Y estabas dispuesta a esperar su muerte como quien espera un paquete por correo. Eso no es cierto, murmuró ella limpiándose las lágrimas. Entonces explícame algo, dije cruzándome de brazos. Si tanto amabas a tu padre, ¿por qué solo venías una vez por semana? ¿Por qué te quedabas 20 minutos y te ibas? ¿Por qué nunca lo llevaste al doctor tú misma? ¿Por qué nunca pasaste una sola noche cuidándolo cuando tenía crisis? Rosa no respondió. Solo me miraba con ojos llenos de odio. ¿Sabes cuántas noches yo me quedé despierta? Continué.
¿Cuántas veces lo limpié cuando no podía ir al baño solo? ¿Cuántas veces lo cargué cuando no podía levantarse? ¿Cuántas lágrimas sequé de sus ojos cuando el dolor era insoportable? Mi voz comenzó a quebrarse, pero continué. 40 años. Rosa. 40 años de matrimonio. De construir una vida juntos. De sacrificarme para que tú tuvieras lo mejor. Y tú crees que no merezco nada porque en tu cabeza yo solo era la sirvienta de esta casa. Mamá, yo nunca, comenzó a decir Rosa. Sí, sí lo hiciste, la interrumpí. Hace apenas 10 minutos me dijiste que no cuidé bien a tu padre. Que él se quejaba de mí. Que yo no hacía suficiente. Todo mentira para justificar robarme lo poco que me quedaba después de perder al amor de mi vida. Carlos intentó intervenir. Señora Irene, tal vez todos estamos un poco alterados. Podríamos hablar esto con calma y... No hay nada que hablar, lo corté. Los documentos son legales. La decisión está tomada. Esta casa es mía. Las propiedades son mías. Y ustedes no van a recibir ni un centavo. Rosa se enderezó, limpiándose las lágrimas. Su expresión cambió de tristeza a algo más oscuro, más peligroso. Vas a pagar por esto, dijo con voz baja y amenazante. No sé cómo, pero vas a pagar. Nadie me quita lo que es mío. ¿Me estás amenazando?, pregunté levantando una ceja. Estoy prometiendo, respondió ella. Vas a quedarte sola, mamá. Completamente sola. No vas a volver a ver a tu nieta. No vas a tener familia. Solo vas a tener esas propiedades vacías y frías. Julia miraba a su madre con expresión confundida. Mamá, para. Cállate, Julia, le espetó Rosa. Tú no entiendes. Esta vieja nos robó nuestro futuro. El dinero que tu abuelo trabajó toda su vida para dejarnos. No, dijo Julia con voz temblorosa. El abuelo trabajó toda su vida para cuidar de la abuela. Ella estuvo con él hasta el final. Tú apenas lo visitabas. Rosa se volvió hacia su hija con ojos de furia. ¿De qué lado estás? Del lado de la verdad, respondió Julia. Abuela, ¿puedo ver esas grabaciones de las que hablaste? Julia, no, advirtió Carlos. Pero yo ya había sacado mi teléfono. María me había enviado algunas clips de las grabaciones para este momento exacto. Le mostré el teléfono a Julia. En la pantalla se veía claramente a Rosa entrando al cuarto de Antonio, acercándose al cajón, sacando frascos de medicinas, guardándolos en su bolso. Julia se llevó las manos a la boca. Mamá, ¿qué hiciste? Yo solo tomaba algunas pastillas porque no teníamos dinero para nuestros propios medicamentos, tartamudeó Rosa. No fue para hacerle daño. ¿Qué medicamentos?, preguntó Julia con lágrimas en los ojos. Papá y tú siempre decían que estaban bien de salud. Rosa no respondió. No había respuesta que pudiera dar. Julia se volteó hacia mí. Abuela, lo siento mucho. Yo no sabía nada de esto. Me acerqué a Julia y la abracé. Sentí como temblaba entre mis brazos. No es tu culpa, mi amor, le susurré. Tú eres joven. No tenías por qué saber lo que estaba pasando. Rosa se interpuso entre nosotras. Suelta a mi hija. No tienes derecho a tocarla. Tengo todo el derecho, respondí con firmeza. Soy su abuela. Y a diferencia de ti, yo sí la amo sin condiciones. Julia, nos vamos, ordenó Rosa agarrando a su hija del brazo. Ahora. Pero Julia se soltó. No, mamá. Necesito saber la verdad. Toda la verdad. La verdad es que tu abuela es una manipuladora, escupió Rosa. Envenenó la mente de tu abuelo contra mí. La verdad, dije mirando directamente a Julia, es que tu abuelo me pidió ayuda porque estaba asustado. Porque escuchó a tu madre decir que esperaba que muriera pronto. Porque se dio cuenta de que para ella, él solo era una cuenta bancaria. Julia se cubrió el rostro con las manos. No puedo creer esto. No puedo creer que mi propia madre. Era por ti, gritó Rosa de repente. Todo lo que hice fue por ti, Julia. Para asegurar tu futuro. Para que no tuvieras que trabajar limpiando casas como esta mujer. Por mí. Julia la miró con incredulidad.
Matar a mi abuelo fue por mí. Yo no lo maté, chilló Rosa. Él ya estaba muriendo. Solo aceleré lo inevitable. El silencio que siguió fue devastador. Carlos retrocedió varios pasos, alejándose de Rosa como si fuera radiactiva. Dios mío, Rosa, ¿qué hiciste? Lo que tenía que hacer, respondió ella con voz fría. Por nuestra familia, por nuestro futuro. No, dijo Carlos negando con la cabeza. No. Yo no quiero ser parte de esto. Yo nunca te pedí que hicieras algo así. Tú fuiste quien sugirió dejar de comprar algunas medicinas, le gritó Rosa señalándolo. No te hagas el inocente ahora. Carlos palideció. Yo estaba bromeando. Nunca pensé que realmente lo harías. Cobarde, escupió Rosa. Todos son unos cobardes. Julia estaba llorando abiertamente ahora. Abuela, ¿qué va a pasar con mi mamá? ¿Vas a denunciarla? Miré a Rosa. Vi a la mujer en la que se había convertido mi hija. Alguien capaz de justificar lo injustificable. Alguien corrompida por la codicia hasta los huesos. Eso depende de ella, dije finalmente. Si acepta que no tiene ningún derecho sobre las propiedades, si se aleja y me deja en paz, entonces guardaré las grabaciones y los reportes médicos. Si intenta pelear esto legalmente o continúa acosándome, entregaré todo a las autoridades. Rosa me miró con odio puro. Me estás chantajeando. Te estoy dando una opción, corregí. Más de lo que tú me diste a mí cuando me dijiste que tenía que pagar renta en mi propia casa. Esta no es tu casa, gruñó Rosa. Esta casa la construyó mi padre. Con mi ayuda, respondí. Cada ladrillo, cada mueble, cada jardín fue cuidado por mis manos. Yo limpié estas ventanas por 40 años. Yo cociné en esa cocina miles de comidas. Yo pinté esas paredes. Esta casa es más mía que de nadie. Rosa recogió su bolso del sofá. Esto no se queda así. Voy a contratar un abogado. Voy a pelear cada propiedad. Voy a demostrar que abusaste de un hombre enfermo. Adelante, dije calmadamente. Pero te advierto que María ya preparó un expediente completo. Testimonios de los doctores confirmando que tu padre estaba completamente lúcido. Declaraciones de vecinos que vieron cómo yo lo cuidaba día y noche. Y por supuesto, las grabaciones. Las grabaciones son ilegales, intentó argumentar Rosa. No pueden usarse en corte. En realidad sí pueden, dijo una voz desde la entrada. Todos nos volteamos. María estaba ahí, elegante como siempre, con su maletín en la mano. ¿Quién te invitó?, le espetó Rosa. Yo la llamé, respondí. Pensé que sería bueno tener testigos profesionales de esta conversación. María entró a la sala y colocó su maletín sobre la mesa. Señorita Rosa, las grabaciones son completamente legales. Su padre tenía todo el derecho de instalar cámaras de seguridad en su propia casa. Y el contenido de esas grabaciones puede ser usado como evidencia si se presenta una demanda. Usted está de su lado, acusó Rosa señalándola. Usted manipuló a mi padre junto con ella. Yo hice mi trabajo, respondió María con calma profesional. Su padre vino a mí solicitando ayuda legal. Le ofrecí opciones. Él tomó sus propias decisiones. Todo está documentado, firmado y sellado según la ley. Carlos se acercó a María. ¿Y si nosotros presentamos una demanda por manipulación de anciano vulnerable? María lo miró directamente. Pueden intentarlo, pero perderían. Y no solo eso, sino que el proceso sacaría a la luz las grabaciones de la señora Rosa tomando medicamentos, lo que podría resultar en cargos criminales mucho más serios. Cargos criminales, repitió Carlos con voz temblorosa. Interferir con el tratamiento médico de una persona vulnerable puede considerarse negligencia criminal, explicó María. En algunos casos, dependiendo del resultado, podría incluso clasificarse como homicidio involuntario. Rosa se dejó caer en el sofá, finalmente comprendiendo la magnitud de su situación. Entonces, ¿qué?, preguntó con voz rota. Me van a meter a la cárcel. Eso depende de usted, respondió María abriendo su maletín. La señora Irene está dispuesta a llegar a un acuerdo. Saqué un documento que María había preparado. ¿Firmas esto?
Reconoces que no tienes ningún reclamo sobre las propiedades. Aceptas no contactarme, no acosarme, no difamarme. Y yo guardo las grabaciones y no presento cargos. Rosa leyó el documento con manos temblorosas. ¿Y si no firmo? Entonces mañana mismo presentamos todo ante el fiscal del distrito, dijo María con tono neutral. Las grabaciones, los reportes médicos, los testimonios. Y dejamos que la justicia siga su curso. Julia se acercó a su madre. Mamá, firma. Por favor, firma y termina con esto. No puedo, susurró Rosa. Si firmo esto, pierdo todo. Ya perdiste todo, le dije con tristeza. Lo perdiste el momento en que decidiste que el dinero valía más que tu padre, más que tu madre, más que tu propia humanidad. Carlos recogió sus llaves. Rosa, firma ese papel. Yo no voy a esperarte mientras sales de la cárcel. Tengo mis propios problemas. ¿Me vas a abandonar?, preguntó Rosa mirándolo con incredulidad. Tú nos abandonaste a todos hace mucho tiempo, respondió él. Solo que nadie se había dado cuenta hasta ahora. Salió de la casa sin mirar atrás. Rosa se quedó mirando la puerta por donde se había ido su esposo. Luego miró a Julia, quien lloraba en silencio. Finalmente me miró a mí. ¿Disfrutas esto?, preguntó con amargura. Ver cómo pierdo todo. No, respondí honestamente. No disfruto ver a mi hija destruida. Pero tampoco voy a permitir que me destruyas a mí. María colocó una pluma sobre el documento. Señorita Rosa, necesito una decisión. Rosa tomó la pluma con mano temblorosa. La sostuvo sobre el papel por un largo momento. Finalmente, Rosa firmó. Su nombre quedó plasmado en el papel con trazos irregulares, como si cada letra le costara un pedazo de alma. María tomó el documento, lo revisó y lo guardó en su maletín. Esto es legalmente vinculante. Cualquier violación de estos términos resultará en acciones legales inmediatas. Rosa se puso de pie lentamente, como si le pesara todo el cuerpo. Me miró una última vez con ojos vacíos. Espero que seas feliz, mamá. Espero que todas esas propiedades te den la compañía que yo no pude darte. Rosa, dije sintiendo un nudo en la garganta. No tenía que ser así. Si hubieras mostrado aunque sea un poco de amor verdadero, un poco de respeto, nada de esto hubiera pasado. ¿Respeto?, soltó una risa amarga. Tú me quitaste a mi padre. Lo envenenaste contra mí. Tu padre te amó hasta su último aliento, respondí. Pero también se dio cuenta de quién eras realmente. Y eso te duele más que perder el dinero, ¿verdad? Saber que él vio la verdad. Rosa no respondió. Recogió su bolso y caminó hacia la puerta. Julia se quedó parada en medio de la sala, dividida entre seguir a su madre o quedarse conmigo. Ve con ella, le dije suavemente. Es tu madre. La va a necesitar. Pero abuela, sollozó Julia, yo no quiero perderte. No me vas a perder, le aseguré abrazándola fuerte. Cuando tengas 18 años y seas independiente, mi puerta siempre estará abierta para ti. Siempre. Julia me abrazó con todas sus fuerzas. Te amo, abuela. Y lo siento. Siento mucho todo lo que hicimos. Tú no hiciste nada malo, mi amor. Solo fuiste leal a tu madre, como debe ser. Julia se separó de mí, se secó las lágrimas y salió detrás de Rosa. La puerta se cerró. Y la casa quedó en silencio. María se acercó y puso su mano en mi hombro. Está bien, Irene. No, admití dejándome caer en el sofá. Pero lo estaré. Hizo lo correcto, dijo María sentándose a mi lado. Sé que no se siente así ahora, pero protegió su futuro, su dignidad, su derecho a vivir en paz después de todo lo que sacrificó. Perdí a mi hija, susurré. Gané las propiedades, pero perdí a mi hija. No, corrigió María. Su hija se perdió a sí misma hace mucho tiempo. Usted solo dejó de fingir que no veía la verdad. Nos quedamos sentadas en silencio por un largo rato, escuchando el reloj, el viento afuera, el sonido de una casa que ahora era completamente mía. ¿Qué va a hacer ahora?, preguntó María finalmente. Miré alrededor. Las paredes que había pintado, los muebles que había elegido,
las fotos de familia que colgaban en cada rincón. Voy a vivir, respondí con determinación. Voy a administrar las propiedades como Antonio quería. Voy a usar los ingresos de las rentas para ayudar a gente que realmente lo necesite. Voy a honrar la memoria de mi esposo siendo la mujer que él siempre creyó que yo era. María sonrió. Eso suena perfecto. Se despidió poco después, dejándome sola en mi casa. Caminé por cada habitación. Toqué cada mueble. Recordé cada momento vivido en esos espacios. En la habitación que Antonio y yo compartimos por 40 años, me senté en el borde de la cama y hablé en voz alta, como si él todavía pudiera escucharme. Lo hicimos, amor. Hicimos lo que planeamos. Rosa mostró su verdadera cara, tal como María predijo. Y ahora estoy protegida. Cerré los ojos e imaginé su respuesta. Lo imaginé sonriendo, orgulloso de que finalmente me defendí. Extraño tanto, susurré. Extraño tus manos. Tu voz. La manera en que me mirabas cuando pensabas que yo no te veía. Las lágrimas rodaron libremente. Pero no eran solo lágrimas de tristeza. También eran de alivio. De justicia. De cierre. Los meses siguientes fueron de adaptación. Rosa no volvió a contactarme. Carlos pidió el divorcio 2 semanas después de aquella reunión, al darse cuenta de que no habría dinero que ganar. Julia me mandó mensajes ocasionales, siempre breves, siempre cuidadosos de no mencionar a su madre. Administré las propiedades con la ayuda de María. Las rentas mensuales me daban más que suficiente para vivir cómodamente. Doné parte de ese dinero a hospitales y asilos, lugares donde personas como Antonio recibían cuidado. Un día, casi un año después de todo aquello, Julia apareció en mi puerta. Tenía 19 años ahora, más madura, con ojos que habían visto demasiado. Abuela, dijo con voz temblorosa, ¿puedo pasar? La abracé en el umbral. Siempre, mi amor. Siempre. Nos sentamos en la sala y me contó todo. Cómo Rosa había caído en depresión. Cómo perdió amistades cuando la historia se filtró entre conocidos. Cómo ahora vivía en un apartamento pequeño, trabajando en un supermercado. Dice que tú la destruiste, me contó Julia. Pero yo sé la verdad. Ella se destruyó sola. ¿Cómo estás tú?, pregunté. Mejor, admitió. Conseguí una beca para la universidad. Estudio enfermería. Quiero cuidar de gente como cuidaste del abuelo. Sentí orgullo hinchar mi pecho. Tu abuelo estaría tan orgulloso de ti. Abuela, dijo Julia tomando mi mano. Siento mucho no haber visto antes quién era realmente mi mamá. Siento haber aplaudido cuando te humilló. Siento. SHH la callé. Eras joven. Creíste en tu madre como debías. No hay nada que perdonar. Julia volvió a visitarme regularmente después de eso. Y lentamente, mi casa dejó de sentirse tan vacía. Hoy, sentada en mi porche, tomando café mientras veo el atardecer, pienso en todo lo que pasó. En las decisiones que tomé. En el precio que pagué. ¿Valió la pena? Sí. No porque ganara las propiedades. No porque Rosa perdiera. Valió la pena porque aprendí que amar no significa dejar que te destruyan. Que ser madre no significa aceptar abuso. Que defender tu dignidad no te hace mala persona. Antonio me enseñó eso en sus últimos meses. Me enseñó a valorarme. A exigir respeto. A no conformarme con migajas en mi propia vida. Y aunque perdí a mi hija, gané algo mucho más valioso. Me gané a mí misma. A veces la gente me pregunta si extraño a Rosa. Y la respuesta honesta es que extraño a la hija que creí tener, no a la mujer en la que se convirtió. Pero no me arrepiento de nada. Porque al final del día, cuando cierro los ojos, duermo en paz. Duermo sabiendo que hice lo correcto. Que honré a Antonio. Que me protegí. Y esa paz no tiene precio. Si alguna vez te encuentras en una situación donde familia significa abuso, donde amor significa manipulación, donde lealtad significa permitir que te destruyan, recuerda mi historia. Recuerda que tienes derecho a defenderte, a protegerte, a elegir tu paz sobre la toxicidad, incluso cuando esa toxicidad venga envuelta en lazos de sangre. Porque la familia verdadera no es la que comparte tu apellido, es la que respeta tu nombre. Y yo, Irene Pérez, después de 64 años de vida,
Finalmente aprendí a respetar el mío. Si mi historia te tocó el corazón, si alguna vez tuviste que elegir entre tu paz y tu familia, comenta de dónde nos estás viendo. Me gustaría saber que no estoy sola en esto. Que mi historia ayudó aunque sea a una persona a entender que defenderse no es egoísmo. Es supervivencia.